Nosotros vimos en las clases anteriores la parte general del edificio en altura, hablamos sobre las estructuras verticales y horizontales, los distintos tipos de entrepisos, donde sugeríamos que aquellos que no habían cursado estructuras 2 con extra cátedra pidan los apuntes o algo, porque la parte de estructuras horizontales dimos por sabido muchos conceptos. Y luego vimos algo de estructuras verticales, los sistemas generales que hay para estructurar un edificio, y ahora nos tocaría hablar de las fundaciones. La elección del sistema de fundaciones es muy importante y muchas veces impacta en el proyecto arquitectónico. Uno podría pensar que como las fundaciones están tapadas, no impactan para nada y no hacen nada en cuanto al edificio en sí. Sin embargo, vamos a ver ejemplos donde sí puede condicionar bastante la arquitectura del edificio, del proyecto. Bueno, ¿qué necesitamos saber como arquitectos? ¿Nos interesa el estudio de suelos? Claro que nos interesa. Claro que tenemos que saber leer un estudio de suelos. ¿Qué tenemos que saber leer de un estudio de suelo? Bueno, básicamente, ¿qué tipo de suelo tenemos en profundidad? Si es fácil de excavar, si no vamos a tener problemas con las excavaciones, si son suficientemente resistentes, cómo varía eso en profundidad, porque a veces hasta los 3 metros tenemos un suelo muy malo y a partir de ahí un suelo muy bueno, entonces nos conviene fundar ahí. Si tenemos la napa freática, si la napa freática está muy alta, hay lugares en Tucumán donde la napa freática está a menos de 50 centímetros del suelo natural, con lo cual el proceso constructivo es muy complejo, o a veces está a 3 metros, entonces decimos, ¿hacemos un subsuelo o no hacemos un subsuelo? ¿O hacemos 2 subsuelos o no hacemos 2 subsuelos? Los linderos, si tenemos linderos que pueden estar muy afectados por asentamientos o por el proceso constructivo, cómo impacta, los submurales, cómo impactan las bases de los vecinos, etcétera. Yo siempre cuento una anécdota de un terreno donde estaba proyectado un edificio y como a la par había un museo con unos trabajos en las paredes muy importantes, unos frisos en las paredes muy, muy costosos, el propietario resolvió no construir el edificio. Claro, no tiene que ver con el estudio de suelo directamente, tenía que ver con lo que tenía a la par, pero eso se debía a que tenía miedo que en los golpes y demás rompa alguna obra de arte o algo que podría ser muy perjudicial económicamente para el proyecto. La tensión admisible, por supuesto, tenemos que saber cuál es la resistencia que tiene el suelo. Con eso predimensionamos bases y ahora vamos a ver cómo predimensionar plateas y pilotes, etc. Y nos interesa que el estudio de suelo nos diga qué asentamiento se espera en el edificio, para que después no tengamos problemas con los vecinos y demás. Todo edificio asienta. Incluso un edificio sobre pilotaje asienta, mínimo, muy poco, pero asienta. Despreciable si el pilote trabaja de punta, vamos a ver, sí, despreciable, pero asienta. Mientras que cuando asentamos con fundaciones de otro tipo, los asentamientos pueden ser importantes. Otro tema que nos importa mucho son las submuraciones y las excavaciones. Porque si yo tengo para profundidades bajas, de hasta 5 metros, puedo trabajar con una submuración tradicional que se hace previa a la excavación, puedo trabajar con excavaciones previas a la submuración, con apuntalamientos o gunitados, son algunos de los casos. ¿Cuál es la diferencia cuando digo previo a la excavación y cuando digo previo a la submuración? Eso es lo siguiente. Cuando yo voy a submurar, si este es mi terreno, y yo tengo que excavar hasta acá, esta profundidad. Si yo voy a submurar primero, entonces puedo hacer troneras, hacer las submuraciones que correspondan con sus bases de los dos lados. Hago la submuración. La submuración me soporta el empuje del suelo y me soporta las cargas verticales. Y después
que hice las sumuraciones, por eso dice sumuración previo a la excavación, luego retiro el resto de la tierra. Perfecto. Eso es cuando excavo sumuro previo a la excavación. Ahora vamos a ver qué pasa cuando sumuro previo a las sumuras, cuando excavo previo a la sumuración. Eso es este caso. Tengo el suelo, tengo que excavar todo esto. Primero excavo todo el terreno con troneras, con taludes. Saco este suelo, me queda este. Entonces entro frontalmente y hago las sumuraciones correspondientes. Puedo hacer apuntalando, gunitado. Eso es para los casos de profundidades bajas, de hasta 5 metros. O sea, eso es un subsuelo y medio, más o menos. Entonces, cuando sumuro previo a la excavación, como dice acá, sumuro previo a la excavación, entonces yo hago las troneras, más o menos de 1,50 m, 2 metros, depende del suelo, exageradamente 2,50 m. Y voy haciendo por etapas, primero la etapa A, después la etapa B, después la etapa C, para que en la primera excavación de troneras que yo hago, tengo una tronera excavada, la A, y 2, preferiblemente, sin excavar. Después hago la etapa B y luego hago la etapa C. Depende. Entonces, en este caso, yo he hecho una sumuración previa a la excavación. Después que he entrado con estas pocetas, he hecho las sumuraciones correspondientes, saco el suelo central. Acá vemos fotos de ese proceso, donde empezamos a excavar esas pocetas, luego se encofra y se llena el sumural. Acá vemos la poceta excavada, la armadura del sumural, del muro de sostenimiento, que luego va a ser encofrado, va a ser encofrado y colado el hormigón. Acá hay que tener mucho cuidado. Una falla muy usual que hay en obra es que el sumural no calza al cimiento vecino, entonces el sumural está perfectamente llenado y va a soportar el empuje horizontal del suelo, pero la carga gravitatoria del muro no se transmite porque no ha estado llenado completo. Es decir, si yo tengo mi pared o el cimiento de mi pared y tengo el sumural acá abajo, si este pedazo de acá no lo lleno bien, porque es muy difícil de llenar, entonces no hay un contacto entre el cimiento y el sumural y no se transmite la carga vertical. Por eso se sugiere terminar el encofrado con una especie de embudo, de manera que cuando se llena con hormigón, se rebalsa el embudo, luego se corta este pedazo y queda el sumural perfectamente calzado. Esa es una práctica muy recomendada porque si no, es muy usual que aparezcan asentamientos en el vecino cuando todavía no ha habido carga en la obra, simplemente por un error constructivo de este tipo que es muy usual que pase. Bueno, acá vemos cómo ya se han hecho todos los sumurales en toda la esquina. Esta es una obra en la calle 9 de Julio, al 100. Y luego ya se saca con la excavadora la parte central del edificio, de la excavación. Acá vemos otro caso, este es en la calle Rondó, creo que es, ¿sí? O La Madrid. Este es de la calle La Madrid. Donde la napa freática estaba muy alta, se ha excavado casi hasta el límite de la napa, pero eso es anecdótico, ese es otro tema que vamos a ver después.
Bueno, se han hecho los submurales, se han dejado los espacios donde entran las columnas y se ha producido luego, ya están haciendo la excavación masiva. Acá hay que tener cuidado porque muchas veces en el frente no se hace la submuración, se deja para el último. Y hay que tener cuidado que este no quede muy abierto. Hay que ver cuál es el ancho que se permite excavar, porque si no puede haber problemas sobre el frente, porque se estacionan camiones en la vereda cargados con material y eso puede generar empujes. Se han registrado muchos accidentes. Hubo un accidente una hora en la calle Mendoza al 300 hace unos 50 años o más, donde estaba sin sumurar el frente, se ha estacionado un camión con arena en la vereda y se ha desmoronado. Bueno, otro elemento que hay que tener cuidado es el apuntalamiento de los muros vecinos cuando excavamos. Si el muro vecino no está suficientemente vinculado y estabilizado, puede ser un problema porque puede quedar una pared muy alta suelta cuando hemos demolido la parte de nuestro edificio, más aún cuando encima excavamos por abajo de sus cimientos. Este es otro caso con troneras previa a la submuración también. Ven las troneras, etapa 1, luego etapa 2, están dibujadas en plantas, van creciendo las etapas, se van haciendo las submuraciones. Esto es al revés. Esta es una obra en la avenida Perón, donde es al revés. Ahora se excava previo a sumurar. Se ha excavado todo el predio, era como media manzana, con taludes, y luego se ha ido entrando de frente. Entonces este es el segundo caso, donde excavamos previo a sumuración. Antes, sumuramos previo a excavar. Ahora, excavamos previo a sumurar. Cuando el terreno es grande y la máquina se puede mover, es preferible porque luego el acceso a cada submural es más simple. Acá vemos cómo se van haciendo los submurales también en etapa A, B, C, D, etc. Y la ventaja de esto es que se puede trabajar en paralelo. Una vez que se ha hecho la excavación central, se puede avanzar con las bases centrales mientras se trabaja lateralmente con los submurales. De otra forma, hasta que yo no termino los submurales, no puedo excavar y por lo tanto no puedo entrar a hacer las bases. El detalle de armado de las submuraciones, bueno, este es un detalle típico, esta submuración de más o menos 3 metros de altura, tiene una armadura de 10 milímetros cada 15, 20 centímetros, una horizontal que generalmente se hace de 8 milímetros cada 20, 6, depende, una base que depende de la forma, las cargas que tenga. Acá, por ejemplo, esta se ha pasado del eje medianero, pero esto cuando excava el vecino ya no hay problema que lo saque porque este proceso del submural es provisorio. Una vez que construimos la losa sobre el subsuelo, por ejemplo, ya esto deja de trabajar como una pantalla en voladizo y empieza a trabajar apoyada en la losa sobre el subsuelo y abajo, con lo cual ya no hay problema si ahí se corta este pedazo. Cuando se puede, tampoco se entra abajo del vecino. Lo que sí, la submuración tiene que calzar bien el cimiento, soportar el empuje horizontal y hacerse por abajo de lo que yo tengo que excavar luego para la viga de fundación. Un error muy usual es hacer la fundación sin tener en cuenta que después acá puedo tener que hacer una viga de fundación y una platea, como es este caso del que vemos a la derecha. Entonces, hay que tener cuidado porque si no, la fundación, la submuración queda corta porque no me da el espacio para que entre la viga. ¿Se entiende hasta acá? Sí, arquitecto. Bien. Sí. Sí, ingeniero. Cuando se hace el proceso del submural, siempre hay que tener por precaución los tabiques submurales apuntalados provisoriamente cuando no es suficiente, cuando son altos, digamos 4 metros, 4 metros y medio. Tenemos dos opciones: o hacerlo muy grueso para que trabaje como un voladizo hasta que construimos la losa sobre subsuelo, o
hacerlos apuntalado, mantener este apuntalamiento de madera o lo que sea, para que el submural pueda ser menos armado y más delgado. También, a veces, en lugar de hacer estos apuntalamientos, que se hacen más o menos cada metro, metro y medio, 2 metros, en vez de hacer estos apuntalamientos, a veces se ponen unos puntales provisorios de hormigón. Van a encontrar ejemplos así, en Tucumán mucho, para soportar la submuración en ese proceso provisorio hasta que construimos la losa de sobresubsuelo que ya lo calza y lo fija bien al submurar. Claro, ya sea en este tipo de apuntalamientos o poniendo un puntal de hormigón, tengo que hacer una basecita para que tome la carga correspondiente. Un error muy usual es obviar estas basecitas. Bueno, acá tenemos un muro más grande, un muro que tiene 5,60 metros de altura. La base es muy importante porque el suelo no era muy bueno y tiene un armado típico. Con una armadura, a veces tiene unos refuerzos inferiores porque cuando trabaja como voladizo, el momento flector máximo está en la parte inferior. Entonces ahí ven cómo se colocan armaduras de refuerzo, ¿no? Esta armadura que vemos acá es esta. Esta otra armadura larga es esta. Las dos llegan hasta abajo, ¿no? Acá están dibujadas para que no se confundan, pero las dos llegan hasta abajo. Y estas dos armaduras, bueno, son las que van de la otra cara del submural. A veces hay que apuntarla a los vecinos. Bueno, si hay lugar del vecino, mejor. Esta es una estación de servicio en Salta, no en Buenos Aires. Acá el apuntalamiento está del lado de la obra. Acá se ven unas vigas reticuladas que van de medianera a medianera. Esta es una obra en la calle Chacabuco al 600. Les decía que a veces hay que evitar la excavación con afloramiento de napa freática, ¿sí? No digo meternos en la napa, que ya es un problema peor, pero tratar de evitar el afloramiento porque si no es muy incómodo trabajar, más allá de las resistencias del suelo. Cuando por alguna razón tenemos que hacer un subsuelo metido dentro de la napa, nos ha pasado, por ejemplo, en la calle Santiago al 100, un edificio de 2 subsuelos y medio, casi 3. Vamos a ver después algunas fotos. Entonces hay que deprimir la napa, hay que bajar la napa para excavar, y después de esa depresión de napa, una vez que se han hecho los subsuelos, se deja de bombear para que la napa retome su nivel original, pero obviamente no entre dentro de los subsuelos porque si se han hecho las aislaciones correspondientes. Los submurales a veces se pueden hacer con encofrados metálicos, se pueden hacer con encofrados de madera, etc. Vimos entonces en los casos que se encofran los submurales, pero también una práctica muy usada en algunas ciudades, en Tucumán no, porque no hay equipos. En Buenos Aires, por ejemplo, el 95% de las obras se hacen con gunitado. Se hacen las excavaciones, acá se hizo la excavación central, se entró con taludes, o sea, estamos hablando de submuraciones posteriores a la excavación, pero para cualquiera de los dos casos, con excavación antes de submuración o con submuración antes de excavación, yo puedo, una vez que entro al lugar para hacer el submural, encofrar o gunitar. Gunitado es una proyección de hormigón. Entonces no evitamos el encofrado, se gana mucho tiempo. Esta es la bomba que larga ese hormigón a presión. El hormigón no es cualquiera, tiene una particularidad para que trabaje esta bomba, que la piedra tiene que ser más chica que la usual que usamos para un hormigón común. Las resistencias pueden ser iguales o superiores, eso no da que ver. Entonces acá ven cómo se proyecta el hormigón con una manguera. El hormigón es bastante seco para que mantenga su forma. Y luego, ya gunitado, se procede a un regleado para que la terminación quede muy buena. Entonces la ventaja de eso es que la terminación es buena,
que el alineado de un muro con el otro es más simple porque no tengo que estar a través del encofrado alineando, sino que es visible, y la terminación, sin duda, es bastante mejor. Acá estamos viendo cómo con el hormigón recientemente llenado, dentro de la primera media hora, 45 minutos, tiene todavía la trabajabilidad necesaria, parece ser muy seco, para poder reglearlo y que quede liso, quede parejo. ¿Qué pasa cuando tengo más de 5 metros? Ya los esfuerzos son más grandes, los procesos de excavación son más grandes. Entonces, ese apuntalamiento provisorio de los submurales se puede lograr con apuntalamientos inclinados en terrenos anchos, vamos a ver, con apuntalamiento entre medianeras o con anclajes. El anclaje no es muy usado en Tucumán, primero porque no hay muchos ejemplos de 3 subsuelos o más. Segundo, porque los anclajes, las máquinas que hay para hacer anclaje en Tucumán son muy cortos. Y tercero, porque los suelos de Tucumán no se prestan mucho para resolver la situación con anclaje. Una de las opciones, que sí hay ejemplos en Tucumán, en la calle Rivadavia se ha hecho, en la calle Balcarce, en la calle Chacabuco y Crisóstomo Álvarez, en la calle La Madrid del 900, hay muchos ejemplos, es que se hace el muro pantalla con una máquina especial, vamos a ver unas fotos, se excava, una vez que se excava el espacio para el submural, se coloca la armadura y luego de colocar la armadura se va llenando. Se llaman muros pantallas. Esto se hizo así, por ejemplo, en el túnel de la calle Mendoza, más allá de los problemas de filtraciones. El proceso constructivo, esta es la cuchara con la cual se excavaba los submurales, y se hicieron los submurales antes de excavar. ¿Por qué? Porque el tren tenía que seguir funcionando y pasando, entonces había que cortar lo menos posible. Si se excavaba todo de una vez, iba a ser un problema. Entonces se hizo la excavación, se hizo el submural, y luego se hizo la losa, y recién después se sacó el suelo por debajo. Pero esta es la forma del muro pantalla. Fíjense cómo va acabando la línea. Generalmente se le hace alguna guía de hormigón o de algo para que se mantenga recto. Acá vemos cómo se baja la armadura del submural, era bastante alto. Y luego se cuela el hormigón. Esta es otra foto bajando la armadura. Acá hay un tema que en este caso, cuando uno va a trabajar en Napa, una buena práctica es que se coloca en los extremos de cada malla que se baja un elemento plástico que hace de water stop, que es para que frene la entrada de agua, porque la entrada de agua, si yo hago este hormigón impermeable, por acá es muy probable que no entre, pero en la unión entre pantalla y pantalla, sí es una zona muy delicada para que entre agua. Luego se la puede sellar y demás para que no haya problemas, seguro, pero digamos, la tecnología sugerida es colocar unos elementos plásticos, macho y hembra, para que se garantice la estanqueidad en la junta. Este es el proceso constructivo en el túnel sobre la calle Córdoba. Bueno, yo les había contado de 2 subsuelo y medio, 3 en la calle Santiago al 100. ¿Qué se hizo? Se fue apuntalando de medianera a medianera, eran 15 metros, con un sistema de vigas metálicas, y luego se iba excavando, y fíjense cómo podía bajar el camión y demás. Entonces se calculó esos submurales que en el proceso provisorio, hasta que se hacían las 3 losas de los subsuelos, se fue apuntalando con estructuras metálicas. Acá vemos las estructuras metálicas. En realidad, lo que había pasado, que primero se hizo el muro pantalla y después se excavó. Pero el muro pantalla, que acá lo ven, no podía soportar una ménsula de 10 metros de altura. O sea, no podía trabajar porque, ¿qué se hizo? Acá está el suelo, se hizo el muro pantalla. Eran como 10 metros. Pero todavía acá había suelo. Entonces, cuando se va excavando, cuando yo empiezo a sacar suelo, estoy en este nivel, el muro pantalla trabaja acá como un voladizo.
supongamos que eso soporta. Cuando cavo al segundo subsuelo, ya acá necesitaría un muro mucho más grueso y a su vez necesitaría un empotramiento mayor, porque este pedazo estaría trabajando como un voladizo, es decir, empotrado, acá. Ni qué hablar cuando voy al tercero. Entonces lo que se ha hecho es, cuando se ha llegado al segundo, que hasta ahí estaba, hasta ahí soportaba, hasta el primer subsuelo y medio, digamos, se hizo ese apuntalamiento metálico de medianera a medianera. Entonces ya el esquema estático de ese submural era empotrado abajo y con una viga acá que hacía de apoyo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Sí. Por eso se ve que están las vigas, luego se excava, por supuesto, un poquitito más abajo de la viga para que puedan circular los camiones. Profe, ¿eso no estaba calculado cuando han hecho este muro de pantalla? Sí, De claro, que iban a cavar 10 metros. claro. O sea, se lo hace para prevención a lo de la viga metálica. No, porque si no, no soportaba. Hacer un submural que pueda soportar los 10 metros significa que un submural, supongamos, por un orden de magnitud de 80 centímetros de ancho, 1 metro. Ah, bien. Y con un Bien. empotramiento que se tiene que meter más o menos en los suelos de Tucumán, un 40% por abajo. O sea, es 10 más 4, 14. ¿Se entiende? Claro, perfecto. Y que la sí. máquina tampoco aguantaba 14. No tenía longitud de cuchara para 14. Entonces se fueron previendo todos esos procesos, se toma por etapas y se va verificando en cada etapa. Entonces, digamos, si este es el muro, un segundito. Si este es el muro, la etapa 1 es un voladizo, digamos, de 3 metros. Cavo los primeros 3 metros. ¿Sí? No tengo ningún problema, trabaja como voladizo. Luego, cuando voy a hacer la etapa, supongamos la etapa 2, llego hasta el límite de donde puede soportar como voladizo. ¿Sí? Ahí coloco ya la viga metálica. Entonces voy a la etapa 3 o 4, depende, donde ya llego hasta abajo y ya considero empotrado acá y apoyado acá. Bien, ¿Okay? entendido. Pero estaba previsto, en esos submurales múltiples se consideran las distintas etapas. Claro. Bien, Y bien, bien. después, por supuesto, una vez que no hay que olvidarse ahí teóricamente no está empujando el agua de la napa freática porque está deprimida. Pero después voy al estado de servicio, cuando ya está el edificio funcionando, donde, y a su vez ya no está la viga metálica, no está nada, entonces el muro está apoyado en las distintas losas de los subsuelos y empotrado acá abajo, y a su vez, supongamos que la napa freática llega hasta acá, tengo el empuje hidrostático del agua que antes no aparecía, porque estaba la napa deprimida. Y por supuesto hay que sumar el empuje del suelo. ¿Se entiende? Sí, O sea, se que uno entiende. tiene que verificar los procesos, las fases constructivas y finalmente la etapa ya en servicio del sistema. ¿Mm? Perfecto. Muchas gracias. No es nada. Bueno, cuando yo no puedo poner las vigas esas de punta a punta, puedo apuntalar con puntales metálicos o de hormigón para que este submural que vemos aquí tenga un esquema estático que está apoyado acá en un puntal, apoyado acá en otro puntal y libre arriba. ¿Se entiende? Cuando tengo espacio para apuntalar para adentro. Hay que ver todo un proceso porque no se puede excavar de una sola vez y después ponerlo a puntales porque si no
estaría trabajando todo como voladizo hasta que le ponga los puntales, ¿no? Entonces, acá ven, por ejemplo, qué pasaría en el proceso con 3 puntales. Este es una obra del Banco Galicia en la calle Corrientes, en Buenos Aires, que tiene 3 subsuelos. Bueno, esto que están acá es el diagrama, fíjense, es una viga continua de 3 tramos, en ese dibujito se ve. El diagrama de empuje del suelo es este diagrama, ¿sí? Y aquí está agarrado en el estado de servicio por los subsuelos, los lados de subsuelos. En el proceso constructivo va a tener el apuntalamiento. Y el tema de la napa va a ser para el servicio, no para, obviamente, en el otro sistema, porque estaba deprimida la napa. Otro ejemplo que se ha hecho con vigas metálicas, este ejemplo no es de los integrantes de la cátedra, pero ha sido presentado en la jornada de ingeniería y nos pareció interesante compartirlo. Es un edificio de 5 subsuelos que la estructura se hizo de febrero, de los subsuelos, fíjense, del subsuelo 5 al subsuelo 1, los 5 subsuelos se hicieron en 2 meses. Y luego 5 meses de la planta baja al 3, eran plantas chicas, pero se hicieron 5 subsuelos en 2 meses. Realmente muy sorprendente. ¿Cómo se ha hecho? Bueno, 3 subsuelos, 3 etapas se ha hecho. Los 5 no se ha acabado de a un subsuelo, sino que se ha dividido en 3 grandes subsuelos para la excavación. Es decir, cada salto no ha sido 1, 2, 3, 4, 5, sino que los saltos han sido más grandes, de altura más grande, hasta para hacer toda la... Y además, hacía falta que esta altura sea grande, ya van a ver por qué, para que se puedan mover las máquinas excavadoras. Si no, no se iban a poder mover. Bueno, ¿cómo se ha hecho el proceso? Fíjense, acá tengo el nivel menos 380. Bueno, acá tengo el nivel 0. Tengo puesta la primer viga a nivel menos 390 y luego hago sumuraciones por troneras. Cuando las voy haciendo, voy colocando las otras vigas, llegando a este nivel y luego al tercer nivel de abajo, para llegar a la cota de fundaciones a menos 16,65 metros. O sea, una excavación de 16,65 metros de profundidad. Vemos en las fotos cómo está el primer nivel, se está entrando por troneras, con taludes, excavación primero, sumuración después, se hace el primer anillo de sumuración, se está trabajando en el primer anillo, fíjense, está trabajando en el primer anillo, luego se colocan las vigas, la primera línea de vigas, se llenaba con carritos de 0,3 metros cúbicos. Bueno, todo esto es para que circulen los equipos, los obreros y demás. Luego se sigue para abajo, la máquina podía trabajar porque había altura suficiente. Ven, ya está apuntalada la parte de arriba y se está excavando la parte de abajo. Es el proceso con el que se ha hecho eso. Ahora tenemos más fotos si quieren saber, pero solamente quería mostrarles la opción. La otra opción, muy usada en Buenos Aires o en Córdoba, es con anclajes. Cuando no me voy con apuntalamiento hacia adentro del terreno, de alguna de las formas, con puntales o algo, cuando no puedo hacer eso o no me conviene, porque el terreno es muy ancho o por distintos factores, alternativamente, no es que sea mejor uno u otro, alternativamente podemos hacer con anclajes. Entonces, se va excavando, se ancla hacia el terreno y estos funcionan como vinculaciones, como apoyos. Hay que tener cuidado, esta línea celeste que se muestra ahí es la forma como tiende el suelo a desmoronarse. Depende del tipo de suelo. Entonces,
el anclaje trabaja realmente luego que pasa esta cuña. Porque si el anclaje fuese cortito, así, perdón, si el anclaje fuera, por ejemplo, de esta longitud, entonces no ancla en nada. Cuando se vuelca esto, se vuelca todo, con anclaje y todo. O sea, cuando pasa esa línea, cuando pasa esa cuña, recién el anclaje empieza a trabajar. Básicamente tenemos dos clasificaciones para los anclajes. Una primera clasificación es, según el funcionamiento, anclajes activos o pasivos. Y según el sistema de inyección, IGU o IRS o por gravedad. ¿Cuál es el anclaje activo? Cuando yo tengo la sumuración, perdón, y le pongo un anclaje, el anclaje va a trabajar por fricción con el suelo. Y esto obviamente va a haber un suelo que está empujando. Entonces el muro se apoya en este anclaje. El anclaje se llama pasivo cuando trabaja solamente cuando se lo esfuerza. Es decir, cuando actúa el suelo y el muro tiende a volcarse, el anclaje empieza a trabajar y lo frena. Anclaje pasivo. Mientras no hay esfuerzo, el anclaje no trabaja. Si el suelo empieza a empujar, el anclaje trabaja. Mientras que en el anclaje activo, cuando yo pongo el anclaje, de entrada, por pretensión, le aplico la fuerza, las 10, 20, 30 toneladas que necesite. Y el anclaje se está apretando siempre al muro. Es decir, pongo el anclaje, le pongo la fuerza de pretensión y el anclaje está trabajando siempre, empuje o no empuje el muro. Son más seguros, porque cuando yo le pongo la fuerza de pretensión de 10, 20 toneladas, sé que ese anclaje aguanta 20 toneladas. Es más caro, se trabaja con cables de pretensado, los pasivos son más tradicionales para construir. Según el sistema de inyección, ¿cómo se construye ese anclaje? Se hace un orificio con una holladora, se coloca la armadura, ya sea de pretensado o la otra, y se llena con hormigón. Como el anclaje trabaja por fricción entre hormigón y suelo, yo puedo echar el hormigón por gravedad, se va a generar una fricción determinada entre el suelo y el anclaje. Pero si yo hago una inyección a presión, si yo inyecto con presión el hormigón, obviamente las fricciones que yo voy a generar son mayores y las resistencias son del doble o el triple. Entonces yo puedo tener por gravedad, que acá no lo anoté porque no tiene inyección, o sea, un sistema de vertir el hormigón por gravedad, no es inyección, por eso no lo he puesto en la lista, o inyectado. Cuando yo inyecto el hormigón o el mortero, porque a veces se hace con mortero, de acuerdo a la presión que yo le doy con la inyección, voy a tener mayor fricción suelo-pilote. ¿Se entiende? Sí. No dejen ninguna duda, esto no hay en muchos libros. Y la forma de inyeccionar puede ser una sola inyección global única, una presión le doy, o una inyección por repetitiva sucesivas, con mucha mayor presión, que genera, por lo tanto, mayor fricción. Entonces, para que tengamos órdenes de magnitud, si para un determinado suelo yo
entra el hormigón por gravedad con una manguera, supongamos, aguanta una fricción de 20 kilonewton por metro cuadrado, supongamos. Si en ese mismo suelo, ese mismo pilote, le hago con inyección global única, aguanta 40 kilonewton por metro cuadrado. Y si lo hago con IRS, aguanta 60 kilonewton por metro cuadrado. Y pueden ser mayores las relaciones. Puede ser esta el triple y esta el doble del triple. O sea, podría ser 60 y 100 kilonewton por metro cuadrado. Depende del suelo, depende de la presión de inyección. Pero, digamos, en obras importantes se trabaja con anclajes activos y con alguno de estos dos sistemas de inyección. En obras chicas de un subsuelo, a lo mejor dos, pero no muy esforzados, puede trabajarse con pasivos y llenados por gravedad. Ingeniero, Sí. y en el caso de las inyecciones, Sí. ¿cómo se genera esa inyección? Porque Hay una bombita, ya vamos a ver algunas fotos, hay una bomba que entra por inyección. Claro, pero por ejemplo en gravedad se lo larga, digamos, por la manga. Sí, se mete la manguera del proveedor de hormigón del mixer o del mortero. Sí, los proveedores tienen para echar mortero, entonces metes, digamos, este es el orificio, acá está la armadura, meto la manguera y voy llenando y voy retirando la manguera. Eso es gravedad. Sí. En los otros casos, entra con ese mismo hormigón, esa misma manguera, transmite presión. Vamos a ver algunos ejemplos, algunas fotos enseguida. Bien. Ahora, el otro tema que también es importante a tener en cuenta, supongamos que este es mi edificio, esto fíjense bien porque esto les puede pasar en Tucumán en cualquier momento y pasa. Este es mi edificio a nivel 0 que voy a construir y acá están mis subsuelos. Estos son los subsuelos. Y mi vecino de un lado, de los dos, o del fondo, lo que sea, es un edificio, una casa más baja, más petiza, lo que sea, con las bases acá. Entonces el hecho de que está la base acá genera un empuje en el suelo. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, sí. Entonces, Dios nos permita, cuando no se tiene en cuenta eso, estamos excavando y este suelo se inclina. Ha habido a veces videos que mostraban en los informativos en Buenos Aires, una vez un edificio de 10 pisos hubo que demolerlo, al vecino hubo que tirarlo. Me acuerdo que tiraban con unas bolas de hormigón, lo iban golpeando. Hace unos 6, 7 años, no sé si se acuerdan alguno de eso. José o Sergio, si se acuerdan y hacen su aporte, siempre son importantes. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces ahí el submural, tiene que aguantar una carga de empuje mucho más importante porque tiene que bancarse el empuje de este edificio vecino o de este otro. Y hay un caso, Rafael, sí. Hay un caso de esa circunstancia en la calle Marcos Paz, entre Monteagudo y Virgen de la Merced, ex Balcarce, que ocurrió esa circunstancia, ¿no? Un edificio que se construyó posteriormente al vecino, excavó más abajo de la fundación que tenía el edificio existente y bueno, hubo un basculamiento, o sea, salió de plomo el edificio existente, ¿no? Claro. Gracias, José. La experiencia del ingeniero Baloy, bastante pesada también. Justamente eso es lo que pasa. Nosotros, como arquitectos, más allá que somos ingenieros, pero como directores de obra, como proyectistas, tenemos que ver si el estudio de suelo considera alguna de esas cosas y cuando se han calculado los submurales, oiga, ha tenido en cuenta que hay que quitar el vecino, y si no se ha tenido en cuenta, decirle, y cuando nosotros vamos a empezar la excavación, siempre es muy importante, antes de empezar una obra, ir a ver el estado de los vecinos, por después eventualmente daños que se reclamen y demás, hacer una inspección muy prolija del estado del vecino, para que después, si se reclama algún daño, si existe,
entenderlo y obviamente arreglarlo, pero ver que no haya sido algo previo. Y analizar cómo está fundado ese edificio. Mucha gente obvia eso. Y eso, si todos se lo comieron hasta llegar a la obra, en la obra es el momento de la verdad, nosotros como directores técnicos tenemos que ver bien qué pasa con cada vecino. Bueno, vamos a ver entonces en un caso de anclaje para un edificio de 3 subsuelos. En este edificio de 3 subsuelos se excavó en 3 anillos. Un anillo el primer subsuelo, va a ser otro anillo el segundo y va a ser otro anillo el tercero. Cada uno de estos anillos se trabajó, digamos así, como un subsuelo independiente. Se hizo la excavación central masiva, se entró por troneras y se hizo el submural. Ese submural, que en definitiva va a ser un submural de 3 subsuelos de altura, en el primer tramo, no se ha hecho con muro pantalla, sino que se va gunitando por tramo. Como voladizo sería muy esforzado, entonces tiene el apoyo del primer anclaje y acá abajo una base, una ficha, para que en ese estado trabaja como un muro de un subsuelo de alto, apoyado o empotrado y apoyado en el anclaje, que en realidad está inclinado. Una vez que hemos terminado, estos eran pilotes de 12-50 metros de largo y 30 centímetros de diámetro. Una vez que se hace el primer anillo, se pasa al segundo y se hace el mismo proceso. Estos eran pilotes, bueno, de 11 metros de largo. Entonces, se hace el segundo. Luego, vamos al tercero. Estos eran pilotes más cortos, de 4 metros, porque el suelo era mejor, posiblemente abajo, ya a los 6-7 metros de profundidad. Y luego que se te hace el tercer subsuelo, bueno, se harán las fundaciones, las excavaciones restantes. Este es un tipo de máquina para hacer los anclajes. Ven acá, es la línea donde va el anclaje. Esta es una cabeza por arriba. Entonces hay que hacer una excavación previa para que la máquina pise acá y entre la perforadora. Creo que hay una foto del otro cuando tengo abajo la herramienta perforadora. Este es de un anclaje, acá lo vemos al anclaje. ¿Ven? Ahí está saliendo el anclaje. Estos son anclajes activos que están armados con cables de pretensado. Si no, son anclajes con acero común, cuando no son activos. Acá se ve el anclaje. Está la armadura saliendo. Todavía no se lo puso en carga. Y acá ya con un manómetro se ve, se estira el acero y luego se calza con una cuña, que es el efecto de pretensado, y queda la carga actuando sobre el muro. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo el muro, tengo el agujero, tengo los cables de pretensado sueltos, todavía no los puse en carga. Si esos cables yo de alguna forma los estiro, le doy carga y luego le coloco la cuña para anclarlo, entonces empiezan a estar pretensados permanentemente, entonces le está apretando al muro antes de que trabaje, antes de que empuje el suelo, ya está el anclaje activo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Arquitecto, va, ingeniero. Sí. ¿Cómo se los fija en el otro extremo de los cables? Porque tiene una cuña. Mira, yo voy a tratar de dibujar grande. Este es el agujero. Por acá van los cables de pretensado. Y esta cuña, este elemento, es una cuña que entra a presión y queda fijada al pilote. Entonces, sí, cuando yo dejo de hacer la fuerza para tirar el cable hacia afuera, ya queda fijado por la cuña. ¿Se entiende? Fíjense, acá está la cuña. ¿Eh? Después pueden pedirle en el otro extremo.
No, en el otro trabaja por la fricción del suelo, justamente. Ah, bien. Porque ya el suelo ya está trabajando. Sí, ¿Se sí. entiende? Sí. Bien. Bien. Esta es una obra en la calle Perú, de 3 subsuelos. Bueno, ahí está el primer anillo excavado. Esta es la parte que quedaba para las columnas posteriores. A veces llenan junto las columnas con los submurales y después se hace la base de la columna cuando llegan abajo. A veces se prefiere eso para que haya una vinculación, otras veces otros proyectistas prefieren no hacerlo y dejar el hueco, porque como esto se llena por gunitado, si la columna tiene mucha armadura, es probable que no se llene bien la armadura por el gunitado. Entonces prefieren después poner el encofrado y llenar por gravedad con hormigón común y asegurarse que la columna queda bien llenada. Es otra foto de la obra. Esta obra en la calle Obligado al 2400, también 3 subsuelos con depresión de napa. Se llegó con la excavación más o menos a los 980, 10 metros, la napa estaba a 5 metros. En Belgrano, en Buenos Aires, las napas, o menos estaban, las napas tan altas en Buenos Aires, en Belgrano. Ahora se hicieron una obra hidráulica hace unos años y se logró descomprimir un poco eso, pero igual las napas son altas. Bueno, esta obra en la calle Obligado, ven acá están en el tercer subsuelo, está muy marcado el primer anillo acá, el segundo acá. Están trabajando ya en el tercer anillo. Ven, pero siempre hay una excavación central, las troneras, van entrando con los taludes, etc. Y esto que ven acá, ¿qué será? ¿Quién me dice qué será eso? Ese pedazo de suelo que ven ahí. Es una rampa para Yo tengo que la máquina. sacar el suelo de acá. ¿Eh? ¿Quién me dice? No, pienso yo que es una rampa, digamos, para que pase la máquina, digamos. Claro, porque yo tengo que sacar el suelo y llevármelo. Entonces a veces se hace con rampas, si no hay que hacer elevadores. Y porque tiene que bajar la máquina también, más allá de los camiones. Entonces, generalmente se prevé en el plan de excavación no solo cómo vamos a hacerlo técnica y estructuralmente, sino la logística, por dónde van a entrar y van a salir los camiones, las retroexcavadoras, etc. ¿Ven? Acá está la rampa, que después se va retirando, obviamente, también. Esta es la obra. Ya aquí ya empieza a arrancar para arriba, ve, ya están encofradas algunas losas del tercer subsuelo, y estas ya son del primer subsuelo. Otro elemento que hay que tener en cuenta, la losa de supresión. Cuando yo tengo una excavación, este es mi terreno y esta es mi excavación, y la napa está a esta altura, más allá de que el suelo aguante la presión hidrostática y la losa aguante la presión hidrostática del agua, hay que tener cuidado que el edificio no flote, que no se levante. Cuando el edificio es suficientemente pesado, el peso puede equilibrar razonablemente a la fuerza de levantamiento, al empuje hidrostático. Cuando no, hay que hacer una losa de supresión con los anclajes verticales para que la losa no flote. ¿Ok? Entonces, acá tienen el anclaje vertical para la losa de supresión. Donde tenía bases no hay problema porque tenía carga, y donde no había bases había que hacer losa de supresión. Esta es una obra también de 3 subsuelos en ejecución actualmente, Manuel Ugarte y Ciudad de La Paz. También de una obra muy grande, un cuarto de manzana, con 3 subsuelos. Ven, acá está el nivel 0 de la calle, un subsuelo, 2 subsuelos y 3 subsuelos. Acá está el proceso de construcción. Están llenando una losa ahí del tercero, segundo subsuelo.
Bueno, otro sistema que hay para excavaciones es el sistema top-down. No, se ha usado en Argentina de una manera muy sui generis, en México se usa mucho, donde tiene la ventaja que se trabaja simultáneamente hacia abajo y hacia arriba. Top-down. Top es arriba, down es abajo. ¿Cómo funciona? Fíjense, acá está el nivel 0, acá hay un camioncito, acá está la excavadora en el tercer subsuelo. ¿Cómo funciona esto? Esto nosotros hemos hecho un proyecto que no se llegó todavía a construir, está para empezar en algún momento en la calle Armenia, porque la obra tenía 4 pisos para arriba y 4 o 5 subsuelos para abajo. Entonces, hacer por el sistema tradicional que vimos hasta ahora de anclaje y demás, que es lo que se hace normalmente, llevaba a que acá necesitábamos más o menos un año de proceso constructivo hasta llegar al nivel 0. Y luego, desde acá, digamos un año y medio más para hacer el resto del edificio. Como en la calle Armenia, que es en Palermo Viejo, el estacionamiento en ese momento tenía otro valor, estoy hablando de hace 4 o 5 años. Hoy, la hora de estacionamiento ahí debe estar valiendo 150, 180 pesos. Entonces, la plata que significaba el ingreso por mes era muchísimo, y el problema es que usar el sistema top-down permitía ahorrar 6 meses de obra. Pero el costo era 700, 800 mil dólares más. Pero la recaudación de esos 6 meses era 1,5 millones más. Entonces los propietarios optaron por el sistema top-down porque les salía al final más barato. Gastaban el doble de entrada, pero terminaban gastando, recuperando la plata mucho antes. Entonces, por eso les digo que a veces el proceso constructivo, el sistema constructivo, las napas, de acuerdo a dónde tengo la napa, si hago 1 o 2 subsuelos, entonces también puede impactar, porque nosotros sabemos, por ejemplo, en Tucumán, que tenemos premio por cocheras en subsuelo. Entonces, si yo hago más subsuelos, tengo más premio y puedo hacer más pisos para arriba. Entonces, tengo que ver hasta dónde me conviene. Pero si yo tengo la napa, no voy a excavar en medio de la napa freática. Entonces, bueno, volviendo un poquito a este tema, acá vemos cómo es el proceso. Se comienza con el nivel, tenemos nuestro terreno, la fase 1, y lo primero que hago los muros pantalla o pilotes perimetrales del terreno. Luego pongo los pilotes centrales. Los pilotes centrales, que cuando empiezo son pilotes propiamente dicho, porque los hago. Luego, cuando empiezo a excavar cada subsuelo, esos pilotes son las columnas del edificio. Fíjense, hago el subsuelo 1, hago la losa del subsuelo 1, estos pedazos de pilote ya se transformaron en las columnas del subsuelo 1, hago el piso del subsuelo 2, perdón, el piso del subsuelo 1 o techo del subsuelo 2, que no tengo que encofrar porque directamente tengo el suelo y sobre eso hago la losa. Luego voy a cavar y voy a seguir el procedimiento hacia abajo, pero simultáneamente que yo sigo para abajo, puedo continuar para arriba porque al estar los pilotes yo ya tengo la fundación hecha de mi edificio. Entonces fíjense cómo voy avanzando para abajo, subsuelo 2, 3, y avanzo con los pisos de arriba, subsuelo 4 y 5, y sigo para arriba. ¿Se entiende? Sí, sí. Acá tenemos fotos. Este es el primer subsuelo. Entonces el pilote, fíjense que está rugoso, porque era un pilote. Y al excavar, claro, las alturas tienen que ser razonables para que se pueda mover la máquina excavadora, que por más que sea chica,
tiene que tener una altura para moverse. El sistema top-down se ha usado mucho también con columnas metálicas. Entonces los pilotes son metálicos. Y tiene la ventaja que la unión después de las losas con las columnas es soldada, es mucho mejor que las losas con las vigas que hay que poner anclaje o dejar armadura de espera, etc. Pero entonces yo voy avanzando, ven, este es un subsuelo y de ahí voy a seguir excavando para abajo. Bueno, vamos a hacer un intervalo de acá de 10 minutos. ¿Alguna duda hasta acá? No, hasta ahora no. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a hacer un intervalo de unos 10 minutos y seguimos. Gracias. Bueno,